En eso que decías de afuera, lo que se ve de afuera, es indudable que el entrenador de Charlo FC, Miguel Ángel Ramírez, seguramente te vio en algún momento cuando dirigía Independiente del Valle, se habrán cruzado. Quiero saber, recién me dijiste que en parte el hecho de que Miguel te haya llamado para venir acá te fue una de las cosas que te llevó a tomar la decisión de venir a Charlo FC. ¿Qué te dijo en aquel momento, Miguel? ¿De qué manera te convenció? Ya hablamos que no te prometió la titularidad, pero ¿qué te dijo? A ver, yo con Miguel ya había empezado a tener conversaciones sobre el principio del año. Nosotros nos enfrentamos por Copa Libertadores contra Independiente del Valle, el cual yo no pude jugar los 2 partidos por un problema que estaba teniendo, un problema físico. Pero claro, él había hecho el scouting del partido y me había visto ahí. Resulta que termina ese año y al año siguiente... ¿Este año, perdón, Independiente o Inter? El antes de ir a Inter. Inter. La Libertadores, antes de ir a Inter, él estaba en Independiente del Valle, se enfrenta con nosotros en octavos de final y nosotros lo terminamos eliminando por penales en el Parque. Y después de eso me llamó que él iba a ir a Inter, que le gustaría que me sume a ese proyecto y demás. Y después resulta que por una cosa u otra no se dio. Pero ya habíamos tenido un primer contacto, un primer acercamiento. Y bueno, y después mi representante me pone sobre la mesa la propuesta de Charlotte. Y a los 3 días me llamó Miguel para contarme más profundamente cuál era la idea, cuáles eran sus ambiciones, las intenciones con las que venía para acá. Y la verdad me sedujo eso, me sedujo el desafío de ser un equipo nuevo y de ser un equipo ambicioso, que no va a entrar a la MLS a ver qué pasa, que vamos a entrar a competir. Y bueno, a fin de año se pasará raya y se verá hasta dónde nos dio, pero que vamos a entrar a competir de igual a igual con cualquiera. Y eso no es nada más lindo que sentirte eso, un equipo que va a competir. Después vemos qué pasa con los resultados, pero que va a competir, que lo va a dar todo y que va a apuntar a lo más alto siempre, a lo más alto siempre, a lo más alto siempre y al constante crecimiento. Y bueno, y después a partir de ahí tuvimos alguna reunión, obviamente que por Zoom, porque él estaba en España, yo estaba en Uruguay, alguna reunión por Zoom para ya ir tocando algún temita táctico, a ver cuál era la idea de la parte ofensiva o la parte defensiva. De pantallazos generales como para tener esos primeros acercamientos, porque también la pretemporada empieza el 16 de enero. No tenés tiempo, 26 de febrero, sí. Debutando. Un equipo totalmente nuevo, todos los jugadores nuevos. Somos 4 jugadores que hemos compartido un poquito, hay 3 que compartieron un poco más, Adam, Cristian y Bran. Yo me sumé ahora los últimos 15 días a entrenar con Independence. Un poquito ahí, pero después todo el resto va a ser todo nuevo. Todo nuevo. Tiene que ensamblar todas las piezas, a su vez ensamblar con el cuerpo técnico, preparar físicamente un equipo y tácticamente. Eso es un montón de cosas en poquito tiempo que nos va a llevar a trabajar el doble o el triple que el resto. Pero que yo lo que he hablado con diferentes compañeros, que he hablado con algunos de los otros también compañeros que no están acá en la ciudad todavía, veo ese entusiasmo. Ese mismo entusiasmo que tengo yo, lo veo en el resto. Y eso son cosas fundamentales para afrontar estos desafíos que van a ser durísimos porque tenés poco tiempo de trabajo, de preparación, y ya empezar fuerte de arranque y hay que estar preparado. El hecho de que hayas tenido al Cacique, por ahí uno lo ve, tiene un estilo parecido, ¿no? Siempre los técnicos cada uno tiene su librito, pero si nos basamos en la posesión, en tener la pelota, en buscar los espacios, por ahí el Cacique tiene algo parecido. Pero me imagino que es un trabajo que lleva mucho más tiempo el trabajar de esa manera táctica. Sí, sin duda. Así que tiene, como vos decís, cada maestro con su librito, ¿verdad? Pero hay estilos que son similares, que varían en algunas cosas, pero que son similares. Y así que es similar en el sentido de ser un equipo dominante, que se pare en cancha rival y que ataque, que busque el gol siempre. Lleva más trabajo que parar con ese jugador, pegarle y presionar. Lleva más trabajo, obviamente. Buscar los espacios, buscar las alternativas, darle al jugador las herramientas para que se sienta cómodo jugando así. Porque sin duda que se ha arriesgado. Sin duda que se ha arriesgado que separe los centrales dentro del área y que el golero toque y buscar salir jugando y llevar la pelota prolija hacia arriba y progresar con cierto talento.
Pero yo soy de la idea de que es la manera más adecuada o es lo que más te va a acercar al resultado. Si vos dominás, tenés la pelota y jugás en campo rival, está más cerca de hacer gol. Que puede pasar otra cosa, sí. Y que hay partidos que capaz que tenés que jugar de otra manera. También, porque claro. tenés que saber adaptar. Tampoco Sí. dura, Claro. pero sí seguir esa línea del equipo dominante y que se va a parar en campo rival, me parece que es la manera como más acertada para buscar los resultados. Sí, a veces uno cree que es solo tenerle, que cuando vas ganando, la otra vez el City de Guardiola hizo un gol del arquero, le tiró 50 metros y hizo el gol. La alternancia en el fútbol es lo que te estabiliza. Si vos sos un equipo que siempre toca corto y en un momento se te va a quedar sin opciones porque los equipos presionan. Ahora, si vos haces 3-4 toques y pones una pelota larga, y capaz que a la próxima el equipo rival retrocede y ahí empiezan a aparecer los espacios. Por eso la alternancia también, ser un equipo inteligente y adaptarse a cada partido es muy importante para nosotros. Vos podés jugar en las dos posiciones, podés jugar o como central fijo, pero también en línea de 3 tenés muy buena salida por derecha, por lo que pudimos ver. ¿Te gusta más jugar en esa línea de 3 y quizás estar más como central por la derecha? Sí, yo me siento cómodo en cualquiera de las dos. Si vamos a lo que yo más jugué en mi carrera, es en central en línea de 4. Pero por un tema de que los entrenadores que tuve anteriormente jugábamos así. Pero me siento cómodo en cualquiera de las dos. Sin duda que la línea de 3 te da un poquito más de libertad a la hora de movimientos, sobre todo jugando como stopper. Pero yo creo que con la idea que tiene Miguel va a haber mucha movilidad de todos los jugadores, respetando obviamente las posiciones para quedar armado, pero va a haber mucha movilidad y eso es lo que nos va a permitir también poder tener la pelota. Bueno, y eso tal vez lo vamos a ver hoy precisamente, mientras hacemos esta entrevista, se da a conocer que va a ser el Galaxy el primer rival de acá, el local, ¿no? Va a haber un partido de visita y después llegar acá. Lo hablamos un poco fuera del micrófono. Tiene ventajas y desventajas, ¿no? La gran ventaja es si dan un golpe ese día. Contame qué sensación tenés de enfrentar al Galaxy y a un gran delantero como Chicharito Hernández, que probablemente te toque marcarlo. Sí, sin duda hoy yo me levanté con esa noticia y te soy sincero, a mí me puso contento. Me puso contento de poder tener... Vos querés a los mejores de entrada. Poder tener ese partido en casa. El primer partido en casa que sea contra Galaxy. Volvemos al desafío. Es un desafío hermoso. Y es una oportunidad divina para golpear de verdad. Dar un golpe sobre la mesa y decir, acá estamos nosotros y venimos a competir. Sin duda. Y nos vamos a preparar para eso. A ver, no vamos a descubrir nada con Chicharito. Por algo tiene la trayectoria que tiene, la cantidad de goles que ha hecho. Pero nosotros nos vamos a preparar primero, para mostrar nuestro juego. Yo soy de la idea que lo principal es lo que hacemos nosotros dentro de la cancha. Y después buscaremos la manera de neutralizarlo tanto a él como a su compañero para tener el menor riesgo posible y poder conseguir el resultado, que en fin es a lo que apuntamos, al resultado. Obviamente que con el camino o de la manera del juego que vamos a preparar, pero en fin el resultado es lo que apuntamos y es lo que marca también el camino de los equipos, el resultado. Si vos ganás te va bien y es lo que queremos hoy. Y con Chicharito me imagino que querés probarte con los mejores, eso ya en algo personal, ¿no? También el hecho de... También me pasó de tener que marcar a grandes delanteros jugando Copa Libertadores, jugando el torneo local uruguayo y esa manera es terrible. Bueno, ¿para qué estoy? ¿Estoy preparado o me falta? Y es un desafío hermoso. Y también que se midan ellos con nosotros. A ver qué tal. A ver si... Ay, no, por ser el equipo nuevo de la liga... Vamos a venir acá y... No, a ver. Vamos a estar esperando ese partido. También lo vas a tener ahí a Christian Fuchs, que parece que ha jugado unos partidos también, ¿no? Hay que preocuparse, ¿no? Parece que jugó el pibe, ¿no? Sí, algo jugó ese pibe. Nada, la verdad que, como te digo, yo tuve 15 días que estuve entrenando con ellos y tuve la oportunidad de verlo un par de partidos y... Sí, impresionante. Una exuberancia y una presencia que... Para aprender, la verdad, para observarlo y para aprender e intentar sumarle a él en todo lo que pueda para, como te digo, desde cada lugarcito, si cada uno suma y tira para el mismo lado, más cerca del objetivo y es la manera de conseguir al final el objetivo grande que nos planteemos cuando empiece la temporada. Las últimas que te hago, primero algo de la MLS, porque
seamos sinceros, quizá que cuando estabas en Uruguay nos pasa a los que hemos estado en Sudamérica, si bien es cierto que en los últimos años se ve mucho más en Uruguay, en Argentina, en otros lugares, porque suelen venir jugadores, pero no es una liga que se siga como se sigue en las ligas locales, ¿no? Pero por lo que has visto, por lo que estás viendo ahora, están en playoff, ¿qué te parece en general el juego que hay? Es cierto que cada equipo jugará de alguna manera, pero ¿qué viste? ¿Qué podés rescatar de la MLS? Es cierto que en Uruguay no se consume tanta MLS. El tema de disponibilidad, de que no pasan muchos partidos, es una realidad. Y no lo seguía tanto. Ahora que ya llegué acá, la verdad he estado mirando. También tengo amigos que están jugando en otros equipos y los sigo a ellos. Es una liga muy dinámica. Donde sí, cada equipo con sus armas, pero cada equipo con sus armas intenta conseguir los resultados y se planta contra cualquier equipo. Entonces tenemos que prepararnos desde lo físico y desde lo mental para poder después llevar a cabo la idea táctica, pero estar bien preparado de todo sentido para afrontar cada partido con una final, que es la forma de conseguir final, partido a partido, y a sumar de a tres, a sumar de a tres, a sumar de a tres, y bueno, como te dije, después al final del año, pasar raya y bueno, ¿hasta dónde nos dio? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué hay para corregir? ¿Qué hay para reafirmar y seguir juntando? Que es muy dinámica, donde se juega muy bien. Yo creo que vamos a estar a la altura de cualquier equipo. Sí, ya nada te garantiza hablábamos, Los Ángeles se queda afuera con un presupuesto gigante, la mayoría, los 3 equipos de Los Ángeles se quedan afuera del playoff, están San José y también el otro de Los Ángeles FC, Carlos Vela, y hay equipos nuevos, Nashville que está, y entonces es una liga que la verdad no te garantiza, como suele pasar en los países de nosotros, ¿no? Los grandes equipos siempre están, pero cambia mucho definitivamente. Muy cambiante, por eso te digo, hay que estar preparado para afrontar el desafío y que de verdad te preparas desde todos los puntos de vista. Está bien preparado, se puede, y es de tener la mentalidad de competir y de ir para adelante. La gente que te ve en Charlotte, nosotros notamos la emoción, vos la notás, el público. Primero te van a mirar el mate, obviamente ya lo decíamos, que hace este señor andando con un mate. Tiene que ser jugador de fútbol. Todos tienen el ejemplo de Suárez ahí tomando mate, pero ¿qué te dice? ¿Qué sentís de la gente con la gente que has compartido? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo lo vivís vos con la expectativa que tiene la gente? Yo la verdad que veo un entusiasmo enorme, que también nos genera a nosotros más responsabilidad de afrontar todo lo que se viene y de poder responderle a toda esa gente que está muy ansiosa y con muchas ganas de que empiece, poder responderle dentro de la cancha y que se sienta identificado. Nada más lindo que ir a ver al equipo con ganas. Se siente identificado, ¿no? Sí, estamos identificados con el equipo. Nos gusta cómo juega, nos gusta cómo mete, nos gusta. Eso primero. Y después, no, la verdad que el cariño de la gente acá en este poquito tiempo que estuve ha sido maravilloso. Muy agradecido porque te hace sentir que no es tuyo, en un idioma que no es el que hablas desde chico. Pero nada, eso, me han hecho sentir muy cómodo y también muy agradecido con eso porque te hace sentir un poquito más tranquilo para prepararte y poder enfocarte en lo que te sube. Bueno, la última, ahí tenés el teléfono, mandale un saludo a la barra y a toda la gente de Charlotte, que te va a ver, toda la gente que habla español, que habla castellano, y bueno, me imagino que con eso hay compromiso, pero invitarlos quizá para el juego de Los Ángeles, ahí mandarle un saludo a la gente. Primero que nada, un abrazo grande para toda la gente de la barra. La verdad, un placer para mí estar y compartir este ratito con ustedes. Y después a la gente de Charlotte decirle que tengan confianza, que tengan fe, que nosotros nos vamos a preparar desde todo sentido, desde todo punto de vista, para dar lo mejor adentro de la cancha, para competir contra cualquier equipo, con mucha actitud, sobre todas las cosas mucha actitud, y invitarlos a todos a ese primer juego contra los Galaxy acá en el Bank of America, que sin duda va a ser una fiesta, y que nosotros vamos a dar todo para conseguir ese resultado y a partir de ahí seguir para adelante. Entonces estamos listos para la fiesta y listos para ganar y listos para poner todo, ¿no? Y listos para correr. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.